La paz de Cristo reine en vuestros corazones, mis amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos desarrollando una serie de estudios que la hemos titulado Las parábolas de Jesús. En esta ocasión yo quisiera tratar con ustedes la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y dice así la palabra del Eterno. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta allí la palabra del Señor. Sin duda alguna, hermanos, el tema central de esta parábola es una doctrina cristiana, que es la justificación por la fe. A manera de introducción voy a explicar muy brevemente acerca de esta doctrina cristiana llamada la justificación por la fe. La justificación por la fe, bueno, partamos de la definición de qué significa ser justificado. Ser justificado es ser pronunciado o tratado como justo. Y obviamente para ser pronunciado o tratado como justo es porque la persona en sí es un vil pecador, una persona que está condenada en delitos y pecados. A su cuenta hay una lista de pecados, ¿verdad? Muchas faltas, muchas iniquidades son contadas delante del Señor. Y esta persona solo es justificada por la fe a través de Cristo Jesús. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Cristo Jesús intercede por nuestra causa como un abogado defensor ante el Padre. Dios representado a través de un juez, una autoridad, ¿verdad?, suprema. Tenemos a Jesucristo como nuestro abogado defensor. Él es quien toma nuestra causa y nos defiende delante del Señor. Y obviamente, de la otra parte, existe el enemigo, el acusador. Actúa como un agente fiscal, ¿verdad? No quiero desprestigiar a los fiscales, no. Simplemente tomar la figura en los sujetos procesales. El juez, la autoridad máxima, juez supremo. Jesucristo como abogado defensor que pelea por nuestra causa. Y tenemos al acusador, que es como un agente fiscal, el enemigo. Como si esto se tratase de un juicio que se está tramitando en una corte de justicia, así también nosotros, quienes estábamos perdidos en delitos y pecados, somos justificados por la fe a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos declara en el libro de Romanos capítulo 10, lo siguiente. Romanos capítulo 10, vamos a leer el versículo 3, acerca de esto de la justificación por la fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia
de Dios. Entonces, hermanos, este fariseo que estaba en el templo y en el mismo templo estaba un publicano, comenzó a dar voces de una forma petulante, de una forma soberbia, distinguiéndose del resto de pecadores. El fariseo se creía un santurrón, una persona, entre comillas, perfecta. Y comenzó a distinguirse de los ladrones, de los asesinos, se distinguía de los adúlteros y aún señalaba y condenaba al pobre publicano que también estaba delante de la presencia de Dios. Hermanos, todos en algún momento debemos experimentar esto de la justificación por fe. Todos, hermanos, antes de conocer al Señor Jesucristo estábamos perdidos. Todos estábamos extraviados. Nadie se salva por sus propias obras. De hecho, este fariseo estaba actuando de una mala manera porque él estaba confiando en su justicia propia y no en la justicia de Dios. El apóstol Pablo, en el mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 5, nos sigue hablando acerca de esto de la justicia de Dios y acerca de la justificación por la fe. ¿En qué momento el pecador es declarado justo? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Jesús nosotros obtenemos paz para con Dios. Hermanos, el pecado es una barrera que se antepone en esta relación entre Dios y los hombres. Cuando hay pecado, esa barrera se interpone en esa relación. Y esa barrera simplemente puede ser derribada a través de Cristo Jesús. Cuando un pecador se arrepiente de corazón y busca al Señor, esa barrera es derribada, es echada abajo. Y no solo eso, sino que una vez que los pecados son perdonados, una vez que nosotros hemos sido declarados inocentes delante del Señor y hemos sido reivindicados siendo declarados justos, ¿verdad? Nosotros obtenemos paz, shalom en hebreo, shalom. Tenemos paz con Dios. Esa relación que nunca debió extraviarse, esa relación que nunca se debió haber visto cortada, vuelve a su cauce normal. Somos declarados justos por el Señor. En Gálatas capítulo 3, vamos a ver más acerca de esto de la justificación por la fe. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí en esta versión Reina Valera del 60 le llama ayo. La ley ha sido nuestro ayo. En la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. La ley es para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. En la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente. La ley fue como un maestro que nos vio y nos llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Hermanos, bendito sea el Señor que nos ha permitido empezar de nuevo, obteniendo una segunda oportunidad de vida. Porque si nosotros seguimos por el camino del pecado, lo que nos espera es la muerte y una muerte espiritual. Pero si seguimos a Jesús, nosotros vamos a obtener salvación y vida eterna. Bendito sea nuestro Señor que nos ha permitido tener un nuevo comienzo con Dios, una segunda oportunidad. Miren, las escrituras enseñan mucho acerca de esto, de que los pecadores son justificados. Si volvemos a la historia, a la primera cita que tomamos por estudio en Lucas capítulo 18, vemos que este fariseo
de forma petulante, comienza a señalar los pecados de los demás. Se cumple lo que dice la misma palabra. Comienza a ver la paja en ojo ajeno y no ve la viga que hay en su ojo. Dice, doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y así como este publicano. Pudo haber mencionado muchos más pecados, hechiceros, mentirosos, borrachos, asesinos. Él se creía perfecto. Yo me pregunto, hermanos, lanzo una pregunta al aire porque preguntar es señal de que uno está pensando, ¿no? Si esta persona se creía muy correcta, si esta persona se creía perfecta, si era santa, entre comillas, ¿por qué buscaba a Dios? ¿Qué hacía en el templo orando? Oiga, este hombre llega al desparpajo, llega a la desfachatez, sinvergüenzamente, de decirle a Dios y sacar sus credenciales. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. O sea, yo no sé qué se creía este fascineroso, pero dice la palabra del Señor que en ese mismo lugar, en el templo, había un publicano, estando un poco más atrás, quizás distante del fariseo. Este hombre no alcanzaba ni a alzar los ojos, ni, ni de ninguna manera él buscaba mirar hacia el cielo, sino que se golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre estaba humillado delante de la presencia de Dios. Miren, miren la actitud del uno y del otro. A ver, primero, el fariseo está puesto en pie. O sea, de entrada, él no estaba de rodillas, no estaba llorando, no estaba humillado ante la presencia de Dios. Él estaba puesto en pie. Y de forma soberbia comienza a decir 4 o 5 desfachateces. Vemos al publicano sumiso, humillado, digámoslo así, de una forma humilde se presenta delante del Señor y sin ni siquiera alcanzar a alzar su mirada hacia los cielos, sino que él, humillado delante del Señor, golpeaba su pecho diciendo, Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor Jesucristo reconoce a esta persona, el publicano, que si bien es cierto, para los judíos el publicano no era algo que vaya a ser bien recibido. Los publicanos eran mal vistos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, hermanos, que la nación de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Eran esclavos de los romanos, los judíos. Ellos no solo estaban siendo oprimidos por la fuerza, sino que estaban siendo oprimidos a través de los tributos. Obviamente, el recaudador de impuestos era el publicano. El publicano no era muy bien visto. Pero entre el fariseo arrogante, petulante, creído, y el publicano humillado, sencillo, humilde, obviamente el Señor Jesucristo hizo una distinción, ¿no? Entre el uno y el otro. Concluye la palabra del Señor en el versículo 14 diciendo lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado. Por eso empecé hablando acerca de la justificación por la fe. Más adelante, si Dios así lo permite, vamos a desarrollar en detalle esta doctrina bíblica. Dice, descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre se cumple ese principio bíblico. El camino a la exaltación es el de la humillación. Yo recuerdo, hermanos, en el Antiguo Testamento un episodio de el rey David. El pueblo, los sacerdotes levitas, los levitas propiamente, quienes eran encargados de servir al Señor, transportaban el arca del pacto. Y dice que desde una torre, desde una de las ventanas, estaba Mical, la esposa de David.
Mientras David danzaba y se gozaba delante de la presencia de Dios, porque eso era el arca del pacto o el cofre del pacto, que también se le llama, o el arca de la alianza, era el instrumento más sagrado de todo el tabernáculo y posteriormente el instrumento más sagrado del templo, porque sobre ese instrumento reposaba la presencia de Dios. Este instrumento se hallaba en el lugar santísimo. Ustedes saben que este cofre contenía las dos tablas de los 10 mandamientos, contenía la vara de Aarón y también contenía una urna con maná, ¿no? Esa torta que descendió del cielo. Hermanos, mientras David danzaba delante de la presencia del Señor, como dice la alabanza, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Bueno, David danzaba delante del Señor. Y Mical, su esposa, a lo lejos veía con desprecio a David. Quizás estaba avergonzada de ver a David como siendo rey de Israel, danzaba. Mical lo despreciaba. Así como el fariseo despreciaba al publicano, de igual forma, Mical despreciaba a su esposo David. No era un extraño, era su esposo, su pareja. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios castigó a Mical. Dios la castigó. ¿De qué forma la castigó? No le permitió tener hijos. Se secó esa matriz. Hermanos, la Biblia se cumple categóricamente, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso David es la vara más alta de todos los reyes de Israel. David es la medida. No hay rey como David. O sea, David era un guerrero, reconocido en la dinastía real como el mejor de los reyes. Obviamente después de Jesús. Hermanos, el fariseo no solo que se distingue, entre comillas, de los demás pecadores, creyéndose él un ser superior. Espiritualmente, él estaba en las nubes, sino que saca sus credenciales diciendo en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. 2 veces a la semana, es decir, él hacía más de lo requerido por los parámetros bíblicos. Miren, la Biblia cita en el libro de Mateo capítulo 19 un episodio donde el Señor Jesucristo tiene un encuentro con un joven rico. Todos hemos escuchado ese pasaje bíblico, se nos los ha predicado muchas veces, pero quiero destacar algo de este pasaje. En Mateo capítulo 19, versículos del 17 al 21, dice Dios en su palabra. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16 para entender el contexto, ¿no? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Hermanos, otro personaje que confió en su justicia propia. Él creía que ya había alcanzado la vida eterna por el simple hecho de haber guardado los mandamientos. Eso es más o menos como querer heredar el cielo por ser buena persona. O sea, sí, buenas personas hasta los inconversos, pero eso no basta, hermano. A pesar de que este hombre había guardado tales mandamientos que le cita el Señor Jesucristo, matar, no adulterar, no hurtar, no dar falso testimonio, no sabiendo honrar padre y madre, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Si él cumplió todo eso, perfecto. Pero le dio el Señor Jesucristo donde más le duele, su riqueza. A mí me causa mucha extrañeza esto de que un joven rico, bueno, me causa extrañeza porque siendo joven ya es rico. O sea, ¿de qué forma alcanzó tanto dinero? ¿De qué forma acumuló este patrimonio para que sea considerado rico? Siendo joven. Yo me imagino que el Señor Jesucristo tenía frente a frente a una persona quizás de su misma edad. Promediemos que el Señor Jesucristo hubiese tenido unos 30, 31, 32 años. Estaba hablando con otro joven, dos jóvenes conversando, pero la diferencia es que este joven que conversaba con Jesús era un joven rico. Quizás heredó, de pronto era muy bueno para los negocios, quizás era comerciante, qué sé yo, hermanos. Especulemos. Pero el Señor Jesucristo le da donde le duele, sus riquezas, sus riquezas. Quizás él había guardado estos mandamientos que citó el Señor Jesucristo, pero era avaro, era codicioso, ya eso ya era contado como pecado. Con que uno quebrantara un solo precepto de la ley, quebrantaste toda la ley. O sea, todo se vino abajo. Y de hecho, a este hombre que el Señor prácticamente le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Despójate de lo que tienes. ¿Y qué pasó? Este hombre se fue triste. Hermano, al igual que este joven rico, el fariseo del estudio que estamos llevando a cabo, también confiamos en su justicia propia. Mire, la palabra del Señor es tan sabia que antes de meternos en este tema, sí da algo que estaba pasando. En el versículo 9 dice lo siguiente, a unos que confiaban en sí mismos, hablando del tema de la justicia propia, como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hermano, aquí había un problema antes de tratar este tema de la parábola del fariseo y el publicano. Había menosprecio unos con otros. Hermano, ¿qué nos pasa? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros hacemos acepción de personas? ¿Por qué menospreciamos a los demás? ¿Por qué humillamos a los demás? Hermano, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que las prostitutas, ¿verdad? Y los publicanos iban a ir delante de ellos. Los primeros en entrar al reino de los cielos iban a ser las prostitutas y los publicanos. Ellos iban a ir delante de los fariseos. Los fariseos iban a quedar atrás. Y se asume que los fariseos eran religiosos, estudiosos de la ley, ¿verdad? Conocedores de la escritura. Ellos iban a quedar atrás. Y adelante de ellos iban a ir los pecadores. Terrible. ¿Por qué menospreciamos a los demás? ¿Por qué tomamos esa actitud con los pecadores? Nos olvidamos que nosotros también estuvimos en la misma condición que el publicano, exigiéndole al Señor misericordia, pidiéndole que su amor nos alcance. Hermanos, a veces yo no sé qué nos pasa. Nosotros exigimos a Dios misericordia, pero nosotros no somos misericordiosos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo se mandó una de las máximas más impresionantes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así lo declara la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué será que los fariseos no aplicaban misericordia? Les podía más la hipocresía. Hermanos, ¿con qué prepotencia este hombre se refiere a Dios? Mire, esta oración que expresó este fariseo no llegó ni al techo, porque la Biblia dice, este detalle que yo noté en este pasaje bíblico, dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo de esta manera. Mire, el fariseo no estaba haciendo una oración, no estaba haciendo una oración. Lo que él estaba haciendo era recriminar el pecado de los demás.
señalando, juzgando y condenando a los demás. Hermano, a veces cuando yo veo estas cosas, que hay personas que tienen desafectos entre sí, que tienen sus puntos encontrados, que tienen controversias, pleitos entre ellos, y utilizan a la oración para lanzarse punta, hermanos, hermanos, el Señor está viendo todo eso. ¿Qué nos pasa? Estamos actuando igual que el fariseo, señalando a los demás a través de la oración. ¿Por qué no nos humillamos como el publicano? ¿Por qué no nos humillamos como el publicano? ¿Por qué? Hermanos, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, son estorbos que uno pone en oración. Dios no va a escuchar esa oración, hermanos. Tengamos mucho cuidado, seamos más delicados, seamos más sabios para expresar nuestras oraciones. Tengamos temor a Dios. Tengamos temor a Dios. El publicano le expresa a Dios lo siguiente: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otra versión de Biblia dice lo siguiente: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Así lo señala la Reina Valera contemporánea. En la versión traducción lenguaje actual, este mismo versículo se lee así en su parte final: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Este hombre publicano, de oficio cobrador de impuestos, estaba humillado ante la presencia del Señor, pidiendo perdón por sus pecados. Y de hecho, Dios, a través de Jesucristo, lo justifica, lo declaran justo. Él llegó con pecado, pero fue declarado justo. Fue declarado justo, hermanos. Quizás pudo haber tenido un listómetro de pecados, pero Dios lo declaró justo. Al fin y al cabo, eso es lo que cuenta, hermanos. Lo que digan los demás, eso no importa. Hermanos, para ir cerrando, la Biblia cita en el libro de Romanos capítulo 3. Si vamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 3, veamos lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Dice, vamos a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. 19 y 20. Sabemos que por la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Bendita sea la palabra del Señor. Miren, nosotros no podemos apoyarnos en nuestra propia justicia para alcanzar la justificación. Nosotros somos justificados por nuestra fe, creyendo en Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Y Él, solo Él, nos puede justificar ante el Padre. Hermanos, esta enseñanza de la justificación por la fe es una enseñanza muy profunda, muy, pero muy profunda. Nosotros debemos estudiarla en detalle. Yo me quiero quedar aquí con esta reflexión acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Espero que esta enseñanza bíblica haya edificado tu vida como ha edificado la mía. Y espero también que con el favor de Dios nosotros podamos tener una nueva oportunidad para estudiar otra enseñanza más. Dios los bendiga, Dios me los guarde. Un abrazo para todos.